Está por acá Juana Ramírez, ella es fundadora de CEO y presidente del Consejo de Grupo Sojin, y trae un diagnóstico muy interesante. Ella es una especialista en la materia sobre la salud en México y también, por supuesto, cuál sería el camino sobre la medicina genética o genómica, frente a qué estamos. Y está aquí representando al CIMA, y es un gusto tenerte por acá, Juana Ramírez, aquí en casa, en el estudio de Proyecto Puente. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, y muy contenta de estar dándole el banderazo de salida a este proyecto con el Hospital CIMA de Hermosillo. A ver, ¿de qué nos vamos con el proyecto o el diagnóstico de la salud en México? ¿Con qué podemos empezar? Como tú quieras. Los dos son importantes. Los dos son muy importantes y creo que estamos ahora que estamos en octubre, en el mes del cáncer de mama, uno de los retos importantes que tenemos en materia de salud pública es cómo diagnosticamos estas enfermedades, cómo nos anticipamos. Entre más rápido las tratemos, mejores opciones de tratamiento tiene el paciente, menos le cuestan al sistema de salud público o privado. Entonces, sin duda, como tú dices, el tema del diagnóstico es muy relevante. ¿Y el proyecto de qué se trata? Ingenomics, Instituto de Genómica en Encima. A ver, ¿cómo lo vinculamos? Bueno, pues mira, el hablar hoy de salud es hablar de medicina personalizada versus la medicina estandarizada. Creo que tú y yo y todos los que nos están escuchando han visto cómo para curarse el dolor de cabeza a unos les funciona el medicamento A y a otros el B y a otros el C. Es decir, cada persona reacciona de una manera distinta a un tratamiento. Y esto tiene que ver con los genes. De la misma manera que una dieta, por ejemplo, funciona bien en un grupo de personas, pero no necesariamente funciona en otras. Y así me podría ir, por ejemplo, a decirte que todos hemos visto a alguien que está en el gimnasio una hora entera dándole al spinning o dándole a cardio y que no logra bajar un gramo, mientras que alguien con 15 o 20 minutos de ejercicio al día puede lograr sus objetivos. Todas estas respuestas están justamente en nuestros genes, Totalmente. En cómo estamos estructurados, y que justo eso es lo que nos hace diferentes y únicos entre todos los seres humanos. Y entonces, si ya sabemos que la genética nos hace únicos, entonces la genética se convierte en una gran herramienta para que los médicos tratantes puedan diseñar tratamientos verdaderamente personalizados en función de la genética de los pacientes. ¿Y cómo funcionaría esto ahora en el CIMA con este exactamente entendimiento? Yo creo firmemente que ese adagio de cada cabeza es un mundo, también cada cuerpo es un mundo. Cada genética es un mundo, me encanta que lo digas así. A ver, Ingenomics es el nuevo servicio del Hospital CIMA Hermosillo, en donde tanto los profesionales de la salud como la comunidad en general va a encontrar estudios genéticos en oncología. Por ejemplo, el paciente que ya fue diagnosticado con cáncer, antes de ser tratado con quimioterapia, es posible hacerle un estudio genético para entender cuál es el tipo de tratamiento que específicamente va a funcionar mejor entre los tratamientos existentes. También en genética de la reproducción, en genética de las enfermedades cardiovasculares, y en algo que está siendo cada vez más común hablar de las enfermedades raras o poco frecuentes, que muchas de ellas se diagnostican a través de estudios genéticos. Entonces, y además de estas herramientas de diagnóstico de enfermedades, Ingenomics también tiene una oferta de diagnóstico genético para el bienestar y el estilo de vida. ¿Se está aplicando ya ahorita por ejemplo, método en dónde? A ver, en realidad, por ejemplo, la puede genética... decirse que si está al alcance o no de la población, por ejemplo. Claro, ya está presente, ya está. Así es, ya está presente. Algunas pruebas, como las pruebas genéticas para cáncer de mama, que Ingenomics tendrá una en particular, que es MammaPrint, son pruebas que se han usado ampliamente en el país desde hace más de 10 años y que, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas, permiten identificar a las pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento de quimioterapia, de las que en realidad no necesitan quimioterapia y que lo único necesario para curar su cáncer es principalmente la cirugía de extracción de tumor y después algún tratamiento complementario de radio o hormonoterapia que ya determina el oncólogo tratante. ¿Qué otros temas?
¿Qué otras enfermedades, por ejemplo? Mira, te decía antes del diagnóstico de enfermedades raras, sobre todo en niños, en las primeras etapas, en donde el pediatra o el neuropediatra empieza a ver que estos hitos del bebé, que debe empezar a gatear con ciertos meses, que debe empezar a balbucear, que debe poderse sentar solito, etcétera. Este tipo de cosas que no se presentan y que empieza a haber sospecha de algún problema neurológico. Entonces, allí está la genética para rápidamente tomar una muestra, normalmente en estos casos de sangre, y hacer un análisis que en el caso de enfermedades raras se envía a Alemania, y entonces le va a dar certeza al pediatra, al neuropediatra y a los padres de cuál es el padecimiento en el que está enfocado el paciente. Y uno muy interesante sobre el que me gustaría, si me lo permites, dar mayor foco es cómo usamos la genética a nuestro favor en el día a día, en el estilo de vida. Entonces, en Ingenomics, la gente de Hermosillo y de Sonora va a encontrar, por ejemplo, un programa que se llama NutriGenetic. ¿Qué es NutriGenetic? Es un estudio genético que le entrega a la persona información de su alimentación, de su suplementación, hoy que está de moda tomar cuánto vitamina y cuánto suplemento y que no está recomendado por los médicos. Entonces, me hago un estudio genético y puedo entender si efectivamente tengo una deficiencia genética por absorción de complejo B o de magnesio o qué sé yo, y entonces tener una suplementación verdaderamente individualizada. Pero también este estudio genético es bien interesante porque nos habla del ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ejercicio que tengo que hacer de acuerdo a mi genética? ¿Cuál es mi perfil de adicción a la nicotina, al alcohol, etcétera? Entonces, esto le genera al paciente un libro de su genética de 130 páginas para rehacer, para rediseñar su estilo de vida en función de esta información. Entonces, súper apasionante, súper interesante, pero además una diferencia enorme de Ingenomics versus otras ofertas de diagnóstico es que Ingenomics no es un lugar donde hacer una prueba. Ingenomics es un lugar para que te hagan la prueba, para que te asesoren y para que te acompañen durante 3 o 6 meses en la adopción de esos estilos de vida que tienen que ver con la información genética que nos está suministrando el diagnóstico. ¿Todo esto va a estar en el CIMA? ¿El instituto ya Todo está esto operando? ya está operando. Ustedes pueden acercarse al hospital, hay personal entrenado, capacitado, los mismos médicos del hospital en sus diferentes especialidades, si es en cardiología o si es en pediatría o si es en gineco o si es en oncología, conocen las pruebas, están entrenados, hay un equipo de genetistas atrás asesorando tanto a los médicos especialistas como a los pacientes. Entonces ya está 100% disponible. Además, algo bien interesante es que las pruebas genéticas, muchas de ellas se hacen en una muestra de saliva, claro, algunas con una muestrecita de sangre. En oncología, por ejemplo, se usan las mismas muestras cuando se hizo la biopsia o cuando se hizo la extracción del tumor. Esas mismas muestras de tejido son suficientes para analizar el RNA de los pacientes y darles recomendaciones de personalización de tratamiento a los médicos. ¿Cómo se va a beneficiar a la región en todo esto? Mira, creo que... ¿Cuál es el beneficio inmediato? Me vino a la mente el del 2008, ¿recuerdas? El Instituto del Genoma Mexicano empezó a hacer las muestras de genes a nivel nacional, en donde dijo que en Sonora el 70% había una prevalencia europea en el centro. Estaba viendo los orígenes de cada región y veo que se ha avanzado en mucho esto. Y ahora tener el Instituto de Genoma aquí, antes se hablaba de solo muestras, pero ya tenerlo operando es un paso muy, muy fuerte que estamos dando. Un paso muy importante para Sonora, que a través del liderazgo del Hospital CIMA Hermosillo pues esté disponible, esté cercano, esté al alcance, pero sobre todo que los médicos del hospital estén entrenados y que sepan cuándo la información genética del paciente les va a ayudar a ser mucho más acertados. Entonces, ¿cómo se beneficia a la gente? Pues creo que uno, por supuesto, teniendo un diagnóstico certero, confiable, accesible. Muchos de estos estudios, por ejemplo, en oncología, son cubiertos por las principales compañías de seguros cuando es pertinente dentro del tratamiento. 2, en toda la parte de estilo de vida, pues interesantísimo saber que en el Hospital CIMA, en Ingenomics, pueden encontrar estudios genéticos de riesgo oncológico, ¿no? Porque es importante saber si tengo factores hereditarios relacionados con cáncer. No sé si en su familia hay familiares directos, padres, hermanos, hijos
que han tenido un diagnóstico de cáncer antes de los 50 años, es muy probable que ese diagnóstico sea de carácter hereditario. Entonces, ir a hacerse un estudio genético de riesgo oncológico puede permitir cambiar el curso de la enfermedad, porque lo interesante aquí es saber que no heredas las enfermedades, heredas los genes relacionados con esas enfermedades. Entonces, si tienes esta información genética, los genes no son destino, entonces podemos diagnosticar tempranamente o cambiar el curso de una enfermedad que sin conocer esta información podría presentarse. Pues enhorabuena, felicidades, la verdad, y ya está Genetic, de hecho está el espacio www.genetic con hic.mx, está Tania Gradíez, que viene siendo que el contacto aquí. Así es, Tania Gradíez, el contacto en el Hospital Cima Hermosillo. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado, Juan? A ver, creo que estamos en la era de cuidarnos. La pandemia nos enseñó que no hay nada más importante que la salud y que sin salud no hay nada. Entonces, no importa en qué sector de la economía trabajemos, todo se detuvo por un virus. Así que hoy no podemos perder el interés, la importancia que tiene la salud, y si hoy la medicina genómica nos puede ayudar a cuidarnos mejor, a alimentarnos mejor, a prevenir, a anticiparnos, pues ¿por qué no utilizarlo? Instituto de Genómica en el CIMA, Ingenomics, es una opción muy importante y un paso adelante, y está sumamente interesante todo lo que tiene que ver, porque es pues prácticamente ahora sí que a tu medida. Así medicina a tu medida, sí lo puede. Así es, tal cual, lo dijiste perfecto. Gracias, Juana Ramírez, muy interesante. Y gracias a por ti. acá.